Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Decía una poesía de Pablo Neruda que es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Y del olvido, precisamente, vamos a hablar esta noche en nuestro programa. Del olvido, el triste olvido, o a veces les voy a decir, a lo mejor el delicioso olvido muchas veces, porque hay veces que la vida, ¿verdad?, es tan dura, que a veces hasta es una especie de regalo el poder olvidar. Pero claro, olvidar no de aquella manera, como diríamos aquí. Para eso vamos a hablar con dos personalidades del mundo de la atención, del cuidado, de la colaboración. Es la asociación de AFAL, que su misión es precisamente pues, el intentar paliar todos los estragos que puede hacer el Alzheimer y las demencias asociadas con el Alzheimer también, que me decían ahora que siempre se termina un poquito en el Alzheimer. Bueno, no sé si vivimos demasiado y a lo mejor es uno de los problemas, el vivir demasiado. A lo mejor, como decía no sé quién, me parece que eran esos maravillosos griegos que decían que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Bueno, muchos de ustedes estarán de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y otros dirán, lagarto, lagarto, toca madera. Muchísimas gracias por estar aquí. Mila Prieto, Mila, muchas gracias. Mila, eres la presidenta de honor de AFAL, de Ferrol. De verdad que sí, lo vivo como un honor muy grande. Y toda la vida, bueno, mucho tiempo trabajando por la asociación. Contigo sí. Se puso de largo la asociación. Empezamos un grupito pequeño hace 20 años ya. Y bueno, en este momento quedo yo solo. Los demás, por circunstancias de la vida, bueno, pues tuvieron que ir dejándolo. Y yo pues aguanté un poquito más y aquí estoy ahora, todavía ahora que ya, bueno, pues estoy retirada del trabajo y de todo, pero bueno, siempre con AFAL. Siempre con AFAL. Sí. Y Ana, muchas gracias, Ana, porque tú eres ya la presidenta de AFAL. Ya te le has cogido el relevo a Mila, pero llevabas ya mucho tiempo colaborando también. Bueno, no mucho tiempo, sí, llevaba algún tiempo colaborando por las tardes, un ratito, y luego pues ya fuimos entrando un poquito en la junta directiva y bueno, pues desde junio el presidente tuvo que dejarlo y yo como vicepresidenta pues me tocó coger el cargo. Tenemos ahora un día de estos, una cena que organizáis, ¿verdad?, a beneficio de la asociación. Pasado mañana. ¿Cuándo es la cena? Para viernes. Que lo sepa bien la gente, es el viernes. El viernes a las 10 de la noche en el Club de Campo. En el Club de Campo. Quien quiera ir a la cena... Ha sido en este tiempo, nos llaman a primera hora de la mañana y todavía podríamos... Bueno, para las invitaciones y todo esto. Mira, ¿y a dónde tiene que llamar la gente? Pues a la sede de AFAL, a la calle Río Castro, al número 981 37 06 92. 37 06 92. Y ahí están las invitaciones. Sí. ¿Cuánto cuestan las invitaciones? 33. Pues para que lo sepan. Como, bueno, ya llevamos varios años con el precio marcado, porque aunque a nosotros nos suban el coste de la cena, bueno, pues no están los tiempos para subir el importe de la cena y nosotros nos hemos mantenido ahí. O sea, viernes Club de Campo y las invitaciones siguen estando en la asociación por si alguien quiere. Efectivamente. Y le interesa. Bueno, y ahora contarme una cosa. ¿Qué es AFAL? ¿Por qué nace AFAL, Mila? Vamos a ver, pues AFAL nace por la necesidad que teníamos, porque yo al final yo también estaba incluida en el grupo, de una serie de familias con un problema común y con un desconocimiento común de ese problema. Entonces, bueno, yo trabajaba en aquel momento en el hospital y mi compañera trabajadora social, pues era una mujer con mucha iniciativa y muy implicada, y entonces empezó ella a trabajar en el tema de formar una asociación en Ferrol. Yo me vi involucrada pues porque ella me invitó y porque mis circunstancias personales también así se dieron, y salió de ahí un pequeño grupo, pero con la intención de saber qué era la enfermedad, cómo actuar ante la enfermedad, porque claro, para todos era una demencia, pues es una persona que no controla sus actitudes
o sus maneras de comportarse, su comportamiento. Pues que una demencia tipo Alzheimer es distinta, va evolucionando, no es el prototipo de la demencia que teníamos en aquel momento en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, fuimos un grupo pequeño, las reuniones eran de junta directiva, de socios, de grupos de autoayuda, todo junto, porque en aquellos grupos pues se trabajaba todo, ¿no? Sí. Y bueno, y básicamente fue por eso, por buscar soluciones a nuestra vida, porque los familiares, yo era un tío mío, no vivía conmigo, pero yo veía las dificultades que tenían en la familia, que teníamos, para poder llevar adelante pues esa enfermedad que iba disminuyendo las capacidades de esa persona y que no sabías cómo encajarlas. Claro, porque primero nos encontramos con, porque dices tú, primero hay que saber a qué me estoy enfrentando, porque claro, en un principio tú dices, no es la cuestión de que parece ser, ay, espérate que me olvidé esto en el súper o parece que me he olvidado las llaves, no es eso. No. Es olvidarte más. de cómo abrochar una camisa, de cómo atarte un zapato, de cómo se llama un objeto, un bolígrafo, un reloj. Son unos olvidos más graves. Olvidarte de las llaves, pues eso es común, eso despistes, estrés, mil cosas. O el tener que llevar apuntadas las cosas al súper, eso quién no. Claro. Porque normalmente si no te siempre con todo el súper menos con lo que fuiste a buscar, claro. Que eso nos pasa a todos, Claro, pero no, claro. es otra cosa. Es otra cosa más. Que ya te pone en alerta, yo creo que desde el minuto 1. Claro. ¿No? Y luego que son etapas distintas, porque en un principio pues suele debutar con una depresión, pues como hablábamos hace un momento, el propio enfermo se da cuenta de que hay cosas que él no controla, no puede con ellas y que antes sí sabía hacerlas. Entonces eso les va generando una depresión. A continuación aparecen otros síntomas mucho más llamativos, pues no saber dónde deja las cosas, echar la culpa a los que están en su entorno, de me lo has quitado, me lo has escondido, dónde está mi cartera, dónde está mi collar, o sea, de ese tipo de actuaciones, ¿no? Y van progresando. Entonces, la enfermedad se inicia con olvidos que solamente son perceptibles para el propio enfermo y termina con un estado totalmente perdido, o sea, no reconocen a su familia, no se reconocen ellos, o sea, es terrible. Y todas esas fases las tiene que vivir el enfermo acompañado de su familiar, con lo cual es terrible para todos, para la familia y para el propio enfermo. Es una enfermedad que de verdad implica mucho al entorno familiar. Y para eso es muy importante, Ana, esta asociación AFAL, porque de alguna manera ayuda a que la familia pueda respirar al no estar 24 horas del día atendiendo, porque a lo mejor no lo puedes hacer por tu trabajo o porque simplemente te vuelves loco, ¿no? Sí. Entonces surge AFAL y en este momento, ¿qué apoyo le da AFAL a las familias? Pues, ¿En qué consiste AFAL? AFAL, pues bueno, aparte de tener a los usuarios en trabajos de estimulación cognitiva, ayuda a las familias pues haciendo terapias familiares en grupo. Hay el último viernes de cada mes hay una reunión de familias, sí. Lo lleva la psicóloga del centro y expone pues a lo mejor un tema sobre el que vamos a tratar y luego cada uno pues va exponiendo sus experiencias y sus los trabajos, ¿no? Que puede tener a lo largo del día Sí, y cada uno va exponiendo y unos ponen una cosa, otros ponen otra, entonces hay cosas en común, hay otras que no tienen nada que ver unos con otros, cada uno. O sea, es apoyo al enfermo y apoyo a la familia, sí. Y luego si, por ejemplo, pues tienes tú algún problema a nivel personal, pues solicitas una entrevista y te la conceden. Y AFAL en este momento tenéis 2 centros, ¿no? Sí. El centro de día de la calle Río Castro, que es una asociación privada, y luego tenemos la del centro de día la del puerto, la de sí, la Casa del Mar, que es de la Xunta. Lo llevamos nosotros, pero... es de la Xunta, sí. O sea, no es la misma sí, pero es sí, la misma asociación. Lo llevamos nosotros igual, o sea, es la misma asociación que llevamos el de Río Castro y el de la Xunta. ¿Y el centro de día, por ejemplo, qué tiempo cubre? ¿Cómo es? Imagínate, una persona tiene un problema y dice, bueno, pues yo quiero que mi madre o mi padre sí. o mi tío o mi tía
vaya a FAL, se pone en contacto con vosotros, y vosotros ¿qué servicio le dais? ¿Qué ayuda le dais? Hay una valoración por parte de los técnicos que tenemos allí, las terapeutas, la psicóloga, y entonces se hace una valoración al usuario y a la familia del usuario, no una valoración, pero sí para ver también en qué estado se encuentra, ¿no? de estrés o de... Y entonces, pues según la valoración, tiene que venir ya lógicamente diagnosticado del médico. Entonces se hace la valoración y conforme a esa valoración se habla con los familiares y se dice lo que nos parece mejor que puede ser todo el día, o sea, 8 horas o 4 horas, media por la mañana, por la tarde o todo el día. Incluso tenemos comedor. Hay gente que come allí, gente que a lo mejor pues trabaja afuera o gente que está en un periodo de la enfermedad que es muy difícil de llevar, y hay gente mayor que a lo mejor la tiene que aguantar, o sea, no aguantar, sino cuidar, y si eres mayor pues tampoco estás en condiciones, claro, a lo mejor. O sea, todo depende un poco de las circunstancias, ¿no? En las que también esté el enfermo. Y luego yo veo que hay un coche, un microbús, que es el que recoge a las personas y a los enfermos y los lleva a todo esto. Yo decía antes que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Esto va muy de la mano de la prolongación de la vida, como decías tú, Mila, a partir de, claro. No se prolonga la juventud. No, desgraciadamente no. No se prolonga la juventud. No, se prolonga la jubilación. Bueno, pero ya es juventud. Es bueno. Porque yo digo, hablábamos, una edad, por ejemplo, 65 años. Pero si uno a los 65 años... Bueno, no te voy a decir que sea niño, pero casi. Sí. Es muy joven. Es distinto como era antes. Claro, pero el organismo no lo es. Nosotros nos sentimos jóvenes, vivimos más jóvenes, no como los jóvenes, pero bueno, de una manera mucho más jovial de lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, pero indudablemente nuestro organismo está ahí, aunque nos pongamos así esto y lo otro, y el pelito de joven, pero no somos jóvenes. Vivimos más y mejor. ¿Qué pasa? Que dentro de eso más nos encontramos con este tipo de problemas. Porque este tipo de problemas tiene un incremento enorme con la edad, o nos encontramos con problemas precoces también de tipo demencias. Sí, siempre hay temas, algunos casos... ¿Pero son la excepción? Sí, gracias a Dios son excepcionales. Es la excepción. Sí. Sí. La incidencia aumenta con la edad. Y a partir, dices tú, de los 65 es cuando... Son los estudios. Bueno, no, según los estudios, sí. Claro. Pero a partir de los 65 se estima que el 10% de las personas en esa edad son susceptibles de padecer, o somos susceptibles de padecer una demencia. ¿Y podría iniciarse, por ejemplo, con unos cambios bruscos de carácter? ¿Cuáles son las aparte de esos olvidos que ya dices tú, pero son olvidos, no el olvido llave solista de esto? Olvidos, ¿qué otro tipo de rasgos puede tener alguien? Porque hay muchas veces que esto, me imagino que cuanto más precoz se diagnostique, pues a lo mejor lo frenas, ¿no? ¿O no? El diagnóstico precoz es mejor. Sí, claro. Siempre, ¿no? Eso es lo ideal, claro. Trabajar con una persona que está empezando con talleres de estimulación cognitiva, con talleres de trabajos manuales, de memoria, de escribir, de hacer cuentas, o sea, y eso pues les mantiene un poquito más la enfermedad, o sea, que no vaya avanzando. A lo mejor que si estás en casa sin hacer nada, aburrido, porque ya te has jubilado, porque hay mucha gente que no tiene hobbies o no tiene cosas para estar ocupando el día, entonces pues te sientas delante de la televisión y estás sentado delante de la televisión horas y horas y horas sin hacer otra actividad. Entonces la mente, yo creo que se va embotando, vamos. Entonces sería muy bueno estimular incluso en casa, o sea, ya empezando para uno mismo, o sea, el estimular haciendo pues lo que decís vosotros, que esos son los ejercicios, ¿no? Sí. Pues por ejemplo cuentas, pues por ejemplo números, pues por ejemplo crucigramas, por ejemplo, o sea, cartas, jugar a las cartas, que la mente esté trabajando siempre. O hacer algo físico también. Bueno, todo. O arreglar, por ejemplo, digo yo, estar del trabajo de casa, no quedarte no ser pasivo. No ser pasivo, eso es fundamental. Ten en cuenta
cuenta que nosotros tenemos en el centro de Río Castro, que lo inauguramos hace 7 años, tenemos personas que entraron cuando se inauguró. Fíjate. Sí, sí, y están bastante bien. Otras muchas no ha sido así. Pero tenemos a Herminia, se me viene ahora a la cabeza, es una señora que entró pues al poco de inaugurar, y es una señora que el otro día estuvo el alcalde de Valdoviño y estuvo haciendo unas reivindicaciones. La señora, sabe perfectamente dónde tiene su... Sí, que para nada, o sea, que se ha frenado, o sea, que toda actividad... No son todos los casos, no, pero ayuda mucho, ayuda muchísimo. El tratamiento farmacológico y el no farmacológico, pues es lo que tenemos hoy para ir luchando contra esta enfermedad. Y hay algo especial, porque yo leí el otro día, claro, uno lee muchas cosas y entonces dices, ¿hasta qué punto estará también nuestra manera de vivir hoy provocando este tipo de enfermedades? Porque se hablaba, fíjate, de algo el otro día, hace unos días, en el periódico, unos estudios nuevos con relación al colesterol, ¿no? Entonces se decía precisamente que el colesterol es un componente fundamental para que las dendritas y las neuronas y todo eso tenga como una especie de protección y que se conecten unas con otras. Incluso ponían en tela de juicio los tratamientos anticolesterol porque decían que, cuidado, estarán eliminando ese colesterol que es tan necesario, no el colesterol. Entonces, por eso te digo, o sea, yo aquí, por Dios, no quiero decir nada en contra de los tratamientos del colesterol, oiga, que yo no sé nada, pero estas cosas que lees todos los días y entonces dices tú, oye, pues a lo mejor llevará implícito estos tratamientos y a lo mejor estarán empujando precisamente, porque todo tratamiento siempre tiene contraindicación. Eso sí. Pero los estudios con respecto al Alzheimer son ¿hay algún estudio últimamente? Que yo sepa, no. No. Pero yo tampoco soy muy dada a estar pendiente de los estudios, espero soluciones, porque si no te trastorna. O sea, primero, son todos hipótesis, que hasta que no tengan unos visos de realidad, es un campo que no nos corresponde a nosotros, les corresponde a los médicos y a los científicos, ¿no? Claro. Sí que es cierto que 1 o 2 veces al año sí que vamos a algún congreso para que nos pongan al día de cómo van los estudios y demás. El otro día nos comentaban en Santiago que ahora mismo hay como unos 20-25 estudios que están ya en la tercera fase. Es esperanzador, pero hasta ahí yo ya no sé mucho más. Bueno, el otro día venía en la prensa y creo que también se habló en la televisión, me pasó yo la televisión, no la veo prácticamente, y entonces hablaban de que están en un nuevo estudio, creo que por Cataluña o por ahí, en la zona de Barcelona, que parece ser que ya hay gente que están tratándola con un tratamiento específico y que parece ser que va bastante bien. Pero claro, hasta que llegue al resto de la población, pues todavía no... De momento estará en fase experimental y a ver cómo funciona. Claro. O sea, de momento aquí la cuestión es que tenemos un problema enorme y que hay que intentar paliarlo con la cotidianidad, ¿no? Y a fecha de hoy, si dicen que lo curan, nos están vendiendo ilusión, ¿eh? ¿Verdad? Porque a veces sale de vez en cuando, no, es que hay un tratamiento en tal sitio, si la vacuna, es vender ilusión, ni vacuna ni nada. Hoy por hoy no tenemos, desgraciadamente, nada a nuestro alcance, ni al alcance de otras economías, porque ahí vemos a Maragall y a muchas otras personalidades que no pueden con el tema, que no nos ayudan. Y aparte pues en otras potencias mundiales que tienen más investigación y tienen más tal, y no se ha llegado a nada todavía, o sea que de momento la cosa está en, como dices tú, intentar en un momento dado evitar todo deterioro cognoscitivo, que es lo lógico. Ahora entonces, lo que hacemos es trabajar. Y como explicaba bien Ana, en nuestros centros se trabaja todo el tipo de habilidades manuales, motrices. Y luego además, pues yo qué sé, estamos trabajando con nuevas tecnologías también. En un principio parecía un poco chocante, pues se acepta muy bien por parte de los mayores. Entonces tenemos Estimulanet, ahora tenemos unas pantallas táctiles que nos ha facilitado un convenio que suscribimos con la Caixa. Sí. Es como una continuación al Estimulanet, que eran pequeñas pantallas táctiles. Pues son unas pizarras. Ya son pizarras de más para trabajar en grupo. Luego tenemos también equitación, equinoterapia, porque lo de equitación parece que es más atrevido, pero sí montan a caballo, cepillan al caballo, tienen los cuidados del caballo, les parece, pues les gusta muchísimo. ¿Y eso dónde lo hacéis? En una finca. En una finca. Sí.
Bueno, como Se los les lleva profesionales, hasta allí. se llama la finca, no es que sea una finca. Sí, Se llama la finca. Y bueno, trabajan con niños, con mayores con problemas, o sea, yo creo que están especializados en estos temas. O sea, por lo que vosotros estáis diciendo, lo que es fundamental es la activación. No dejar que ese cerebro... No, y mantenerles Se también relaje, mantenerles en actividades que a lo mejor realizaban ellos, pues por ejemplo, habría gente que montaba a caballo pues por trabajo, Necesidades de por trabajo, lo que fuera. posiblemente. Tenemos, por ejemplo, pues una terapia con perro que los llevan a los centros y también pues lo peinan, lo acarician, le hacen unos saltitos y unas cositas allí, las técnicos, les encanta. Luego tienen lo de covas vegetal, que es, van allí, plantan unas semillas, trabajan un poquito en la tierra. O sea, el trabajo en el campo también es importante. Claro. Cosas que hayan hecho ellos, que normalmente casi todo el mundo, nuestros padres o nuestros abuelos han realizado esas tareas, porque vienen de la mayoría del campo, claro. Entonces eso pues viene bien seguir, continuar con esos trabajos, y lo hacen y les encanta además. O sea, lo que es letal es esa idea, eso es verdad, todos, ¿eh? Eso de decir, yo me jubilo y aquí se acabó. Cuelgo el lápiz y me dedico a la Dolce Vita. Sí. No. Esa Dolce Vita de eso no no es hacer bueno. nada, de estar No, viendo no. la tele o oyendo música y desconectarme del mundo, porque ahí veo yo también otra cosa, la desconexión con el mundo. Sí. El ser humano necesita estar en permanente interés. Sí. No sé quién decía, sé que me hago viejo, o sea, cuando vea que no me interesan las cosas que me rodean, es que ya estoy haciendo viejo. Y yo creo que porque hay quien se muere a los 100 años y está perfectamente al día de todo lo que pasa alrededor. Y hay quien desconecta porque no le importa nada. Ese no importar nada también puede ser la base de ese cambio de carácter. Porque hablábamos en un principio. Es fundamental, o sea, es ¿Qué rasgos tenemos así aparte de los olvidos? Vamos a ver, depende mucho de cada persona es distinta y tiene pues su manera de ser. Sí que hay alteraciones del carácter, pues más retraídos, menos comunicativos, incluso más agresivos dentro de lo que puede ser un ambiente familiar. Más en una fase inicial, ¿no? Sí, puede ser más protestón. O sea, notas que pasa algo ahí. Sí. Claro, pero claro, son detallitos que si el enfermo vive con su pareja, no trasciende a los hijos normalmente, porque son cosas de pareja, qué protestón estás, o qué protestona, o que es muy discreta la porque tampoco le vas dando importancia a lo mejor a esas cosas, porque como ya es una convivencia muy larga. Entonces falta uno de los dos y los hijos dicen, es que a partir de... No, ya estaba antes. A partir de salió a la luz. Claro, porque era el otro cónyuge el que sabía lo que pasaba. Claro. Porque hay montones de cosas que no trascienden. No, porque lo ves como el día a día, ¿no? Épocas que puedes estar más tenso o menos tenso, pero que no se le da importancia. No te puedes imaginar que esta persona está cayendo en esa enfermedad, en esa depresión que puede tener a lo mejor al principio, porque él se está dando cuenta que algo no funciona bien, porque se olvidan de cosas que antes pues hacían nada, con los ojos cerrados. Y de repente pues no se acuerdan cómo se hace o cómo se abre una puerta o no sé, cosas tontas que al principio pues las hacían sin problema ninguno, y se van dando cuenta de que pues ya para usar por ejemplo un cuchillo, un tenedor, una cuchara pues tienen problema, no saben, te cogen la sopa con un cuchillo, o quieren comer las patatas fritas con cuchara, o sea, no claro, ahí lo ves claro que está ocurriendo. Claro, pero eso ya está la enfermedad muy manifestada. ¿Quién diagnostica este tipo de enfermedades? ¿Un neurólogo? Claro, siempre. Claro. Bueno, un psiquiatra también. Un psiquiatra. También, pero generalmente el neurólogo. Sí, pero bueno, hay personas que a lo mejor han tenido antecedentes, pues de depresiones o de temas psiquiátricos y llega el psiquiatra también a diagnosticarlo. De todas formas, el que primero se da cuenta es el médico de cabecera.
El médico de familia siempre es el que se da cuenta o el primero que se encuentra con la enfermedad, porque cuando una persona empieza a manifestar síntomas, a quien tiene que acudir es al médico de cabecera y él ya lo deriva al especialista. Y en este caso, en todo este tipo de temas, ¿cómo están tratados por parte de la Administración? Bueno, yo como parte afectada, yo diría que tardan mucho en dar una cita y luego cuando te vuelven a mandar dentro de 6 meses, no son 6 meses, son 8, 9, 10, creo que se tarda mucho. Demasiado. Sí, porque en ese tiempo pasan muchas cosas y la enfermedad va avanzando. Es igual que un cáncer, si te detectan un cáncer, si no te atienden, el cáncer va avanzando cada vez más rápido. Entonces, pues esto no es un cáncer, pero es una enfermedad que va avanzando poco a poco. Entonces, si tarda mucho tiempo en darte una medicación o en darte unas pautas, cada vez se manifiesta más. Y luego, lo voy a decir, porque hace mucho tiempo que lo tengo dentro, yo, por ejemplo, he hecho mucho en falta cuando vas a hablar con el profesional, no puedes hablar con él un momentito sin el enfermo presente. Porque el enfermo, cuando está, por ejemplo, al principio, se sabe lo que tiene y que tiene algo, pero hay cosas que te está preguntando el médico, o sea, el médico, y delante de esa persona... Por delicadeza no la puedes decir. Y entonces yo creo que esa falta de sensibilidad hacia la persona enferma, yo creo que debían de corregirla un poquito. Pues eso lo que has dicho es importantísimo. Sí, porque yo lo he hecho mucho en falta cuando voy con mi padre. Porque sería muy importante para esto y para otro tipo de enfermedades, sí, donde a lo mejor... Oye, el paciente puede o no puede saber una serie de cosas. Nos encontramos con diagnósticos fuertes y a lo mejor dices tú, lo que acabas de decir es muy interesante. O sea, ¿por qué no primero se habla con la familia o se habla con el enfermo? Se habla con los dos también, pero por separado, sí, ¿no? Sí, yo creo y eso que no, sí. O sea, la cosa es común. Sí, es común, sí. Yo por lo menos las veces que fue en común. Y lento. Sí, yo creo que yo lo veo un poco lentos. Porque tú desde que detectas una cosa, pueden pasar, como dices tú, 7 u 8 meses. 7 u 8 meses. Sí. Es que esto es una barbaridad. Y además hay momentos en los que no es que sea una revisión, sino que es que ha habido unas alteraciones por las circunstancias que sean, de conducta y demás, y la familia no sabe cómo controlarlas. Entonces, claro, necesitas un contacto más directo con... Y ese contacto no lo tienes. Es difícil. Sí, te dan un número de teléfono, pero yo, por ejemplo, llamé en agosto y no había nadie. Estaban de vacaciones. Y la enfermedad no se pone de Y vacaciones. la enfermedad no se pone de vacaciones. O sea, que quiero decir que esos detallitos... Yo por eso os preguntaba lo del neurólogo, lo del psiquiatra, porque todas estas enfermedades relacionadas un poco con la mente se han dejado... Bueno, primero que han desaparecido ya todos los psiquiátricos, no están. Normalmente todo problema mental se está, como se puede, paliando, controlando, llevando, dirigiendo desde casa. O sea, eso, los centros han desaparecido. Y claro, pero los problemas no han desaparecido. Por mucho que haya una medicación, yo ahora no estoy concretando en el Alzheimer, pero digo, por ejemplo, en otro tipo de problemas, como puede ser la esquizofrenia, como pueden ser otras cosas. Las está padeciendo la propia casa, es la que está controlando todo eso, esa medicación y todo. El peso lo lleva la familia. Lo lleva la familia. Entonces, claro, yo encuentro que aquí la administración le ha venido de rosita, si me permitís, porque de repente ha hecho así, y ha dicho, bueno, pues ustedes son los responsables. Claro, hasta cierto punto, porque yo tengo que tener un apoyo de esa administración, pero un apoyo en el minuto 1, porque me puedo encontrar con un problema grave. Y eso parece ser que en este tipo de problemas relacionados con el mundo de la psiquiatría o de la neurología, ¿verdad? Hubo varios casos de gente que se encontró con estos problemas de esquizofrenia o de lo que sea. A lo mejor el enfermo
bueno, me estoy metiendo en un mundo que no es el mío. No importa, pero aquí estamos pero charlando por lo de que todo, oigo. pues aquí es charla abierta. Y quiero decir que se han encontrado con el problema, pues que a lo mejor el enfermo pues no puedes darle la medicación o hay que cambiárselo o lo que sea, y hubo varios casos de muy graves además. Muy graves. Muy graves. Por eso digo. Porque como no hay donde ingresarlos, bueno, a ver, en casos muy graves sí hay, porque hay la unidad de agudos. Pero muy específicos. Sí. Yo recuerdo aquí, que ahora nos vamos a ir un poquito del tema, pero yo recuerdo un caso de los que dices tú seguramente gravísimos, que había sido aquel matrimonio... Era taxista el padre, Efectivamente, me parece, que era taxista, el matrimonio, que la madre se suicidó, tal. O sea, son temas terribles, porque son problemas terribles que los están padeciendo las familias, que a lo mejor tampoco están capacitadas, porque no tienen ni los estudios, ni la formación, ni la preparación, ni los medios como para abordar esto. Yo creo que esto es un problema gravísimo. Sí, también daría un toque de atención, y también hemos tenido casos muy espectaculares o espeluznantes en nuestra ciudad, como que una persona con Alzheimer murió de inanición porque su cuidador había muerto de un infarto. Efectivamente. O sea que... Efectivamente. Bueno, es que en Galicia, por ejemplo... Sí. Sí, en Galicia, por ejemplo, al estar también la población tan dispersa, por ejemplo, en el rural y eso, viven personas mayores normalmente solas, que pasa aquí, o sea, gente que son matrimonios de mayores, los hijos, uno no está aquí, el otro trabaja afuera, el otro no sé qué, entonces resulta que uno se ha muerto y el otro no tiene posibilidad de sobrevivir solo. Pues imagínate en el rural también. Que bueno, que en el rural normalmente los vecinos están muy al tanto, pero ya más de uno les ha pasado, que ha muerto uno y el otro ha quedado solo. Como este es el problema y está encima de la mesa, ahora nos vamos a ir a publicidad y luego en la segunda parte vamos a buscar soluciones administrativas. Hasta ahora mismo.